¿Te has preguntado si la Biblia, aunque fue escrita hace siglos, todavía puede explicarte por qué el mundo duele, por qué el mal insiste y hacia dónde va la historia? Muchos conocen escenas sueltas, a un gigante derrotado, un mar abierto, visiones del fin, pero no ven el mapa completo. La Biblia no es un álbum de relatos. Es una sola trama con principio, conflicto y desenlace. Y en el centro hay una noticia: Dios no abandonó a la humanidad, preparó rescate, quédate hasta el final. Y si este contenido fortalece tu fe, suscríbete, porque aquí caminamos la escritura con calma y profundidad. Todo comienza antes del tiempo. Solo Dios, eterno y pleno, sin sombra. Entonces su voz rompe el silencio, y el universo se ordena, aparece la luz, se extiende el cielo, se separan los mares, se afirma la tierra, y brota la vida. La creación no surge por accidente, nace de una voluntad amorosa. Luego llega el ser humano creado a imagen de Dios, con dignidad, libertad y propósito. Adán y Eva viven en comunión, sin culpa ni temor. Pero el amor requiere elección. Y para que exista elección debe existir un límite. Un límite sencillo marca la confianza. La serpiente siembra sospecha, susurra que se puede vivir sin depender de Dios, y la desobediencia abre la grieta. Entra el pecado, y con él la vergüenza, el miedo y la muerte. La relación se rompe, la tierra se vuelve hostil, y el jardín queda atrás. Sin embargo, Dios no se rinde. En medio del juicio pronuncia una promesa: un descendiente vencerá al enemigo. La historia de salvación acaba de iniciar. Los primeros hijos muestran la herida: adoración mezclada con celos, trabajo mezclado con violencia. Un hermano levanta la mano contra otro y la sangre clama desde la tierra. Así se revela el problema. No es solo el mundo allá afuera, es el corazón por dentro. La Biblia no maquilla esa realidad, la expone, y en cada página temprana también aparece la paciencia de Dios. Llama, advierte, protege, pone señales, abre caminos de arrepentimiento. La humanidad, en cambio, aprende a esconderse, a justificarse, a culpar a otros. Cuanto más se aleja de la fuente de vida, más se multiplica la oscuridad. Aún así, la promesa sigue viva, como una brasa bajo ceniza, porque el plan de salvación no depende de la fuerza humana, depende de la fidelidad divina. Dios no solo entrega mandatos, se acerca, busca, pregunta: ¿dónde estás? Si hoy sientes que tu vida está fragmentada, esta historia es para ti. Lo que viene mostrará cómo Dios, paso a paso, fue tejiendo una salida. Con el tiempo, las ciudades crecen y también la arrogancia. La violencia se normaliza, la injusticia se vuelve costumbre y la conciencia se endurece. Y entonces aparece un contraste: un hombre que decide caminar con Dios mientras todos caminan en dirección contraria. Su vida será una señal de que, incluso cuando el juicio es inevitable, Dios todavía ofrece una puerta. En la siguiente parte verás cómo esa puerta tomó forma en madera y en misericordia. Tal vez por eso tantos se quedan en la superficie. Ven mandamientos, pero no ven el propósito. Ven historias antiguas, pero no ven que están describiendo el mismo conflicto que tú enfrentas hoy: confiar o desconfiar, rendirse o controlar, escuchar o ignorar. La caída no fue solo un evento, fue una dirección. Y desde entonces, el ser humano intenta llenar el vacío con trabajo, con placer, con poder, con religión sin corazón. Dios, en cambio, insiste en acercarse. No lo hace con gritos, lo hace con paciencia. Marca caminos, establece límites, ofrece misericordia, y aun cuando disciplina, lo hace para sanar. Por eso la promesa no se apaga. Cada generación recibe una oportunidad de responder. Cuando el mal se vuelve costumbre y la violencia parece normal, muchos piensan que Dios está ausente. La Biblia muestra lo contrario. Dios observa, mide, llama al arrepentimiento, y cuando llega el momento, actúa. Y su acción
nunca es solo castigo. También es rescate para quienes le escuchan. Y así inicia todo. Hoy, el mundo llegó a un punto de corrupción donde la violencia parecía ley. La maldad no era un accidente aislado. Era el aire que se respiraba. Entonces, Dios anunció juicio, no por placer, sino porque el amor también protege lo bueno y detiene lo que destruye. En ese escenario aparece Noé, ¿no? Es un hombre famoso, es un hombre fiel. Dios le dio una instrucción extraña para su época, en construir un arca, una estructura enorme levantada en tierra firme, mientras el cielo todavía estaba limpio. Durante años, Noé trabajó, advirtió e insistió, y casi nadie escuchó. Cuando llegó el diluvio, el ruido del agua reemplazó las burlas. Las corrientes cubrieron la tierra y el arca flotó como un testimonio en medio del juicio. Dios guarda vida. Al terminar, Noé adoró, y Dios selló un pacto con una señal visible, el arco en el cielo. El mensaje era contundente: en Dios juzga el pecado, pero ofrece salida. Ese arca también fue una sombra profética. Había un solo refugio y una sola puerta. De la misma forma, el plan de Dios no se dispersa en 1000 caminos. Apunta a una salvación concreta. Con el tiempo, la humanidad volvió a multiplicarse, y otra vez, el orgullo levantó su voz. En lugar de buscar al Creador, los hombres intentaron fabricar el cielo en una torre, un hombre, una fama. Babel fue el símbolo de una humanidad unida, pero en rebelión. Dios confundió las lenguas y dispersó a los pueblos, no para destruir, sino para frenar un rumbo suicida. Y allí, en medio de naciones separadas, Dios inició una estrategia sorprendente en escoger a uno para bendecir a todos. Llamó a Abram y le dijo que saliera de lo conocido hacia lo desconocido. Le prometió descendencia, tierra y propósito. Abram creyó, y ese paso abrió un nuevo capítulo en la historia de salvación. Dios no eligió a Abram porque fuera perfecto. Lo eligió porque estuvo dispuesto a obedecer. El llamado no era solo geográfico, era espiritual. Con el tiempo, Dios formalizó su pacto y cambió su nombre a Abraham, padre de multitudes. Pero la promesa tardó, y la espera reveló la fragilidad humana. Abraham intentó adelantar el plan con sus propias fuerzas, y nació Ismael. Aún así, Dios sostuvo su palabra. A la línea de la promesa vendría por Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, y, en una decisión que desafía la lógica humana, Dios escogió a Jacob. A ese hombre lleno de contradicciones lo transformó, y le dio un nuevo nombre a Israel. De Israel nacieron 12 hijos y 12 tribus. Pero el plan siguió avanzando por caminos difíciles. José, uno de esos hijos, fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. Parecía el final de un sueño, pero era el inicio de una providencia. En Egipto, José pasó por injusticia y humillación, y Dios lo elevó a una posición clave. Entonces llegó una gran hambre, y aquel joven vendido y olvidado terminó siendo el instrumento para preservar a su familia. Israel descendió a Egipto buscando pan, y encontró refugio. Por ahora, la promesa estaba a salvo, aunque en un territorio ajeno. Pero la comodidad puede ser temporal. Un nuevo faraón se levantaría, y lo que fue hospitalidad se convertiría en opresión. En la siguiente parte verás ese giro del refugio a la esclavitud y del clamor a la liberación. Después del diluvio, Dios no solo prometió no repetir esa destrucción con agua, también reafirmó que la vida tiene valor y que la injusticia no es indiferente. Para él, en el arco en el cielo quedó como recordatorio de un Dios que juzga, pero no disfruta juzgar, un Dios que quiere preservar futuro. En Babel, la dispersión no fue derrota del plan, fue la manera de abrir espacio para una historia más grande, porque de la línea de Abraham surgiría un pueblo, y de ese pueblo surgiría el Salvador. Por eso Dios repite una y otra vez que la bendición no era exclusiva, era una misión. La familia elegida
debía ser canal, no trofeo. Cuando José llega a Egipto, la Biblia deja claro que incluso lo que otros intentan para mal puede convertirse en bien. Y ese principio será crucial en lo que viene ya. Con los ecos, la familia de Israel en Egipto se volvió un pueblo numeroso, y lo que antes fue refugio comenzó a verse como amenaza. Un faraón que no conocía a José endureció su corazón y convirtió a los hebreos en esclavos. Ladrillo tras ladrillo, la opresión intentó borrar la promesa. Pero el clamor no se perdió. Dios escuchó y levantó a un libertador, a Moisés. Moisés fue criado en el palacio, pero su llamado llegó en el desierto. Allí, Dios lo confrontó y lo envió con una frase imposible: «Deja ir a mi pueblo». El faraón se resistió. Entonces llegaron plagas una tras otra, desmantelando el orgullo de Egipto, hasta que llegó la noche de la Pascua. Dios ordenó sacrificar un cordero y marcar con sangre los marcos de la puerta. La sangre sería señal de cobertura. Donde hubiera sangre, la muerte no entraría. Esa escena no era solo liberación nacional, era una profecía del rescate definitivo. Esa madrugada Israel salió, y cuando el ejército egipcio los acorraló frente al mar, Dios abrió camino donde no lo había. El mar Rojo se partió, el pueblo cruzó y el opresor cayó. La libertad comenzó con agua y con fe. En el desierto, Dios no solo guió, formó. Nube de día, fuego de noche, pan en el suelo cuando faltaba comida, agua de la roca cuando la sed era insoportable. En el Sinai, Dios dio su ley en un estándar santo que muestra lo bueno y, al mismo tiempo, revela lo roto del corazón humano, porque el pueblo veía milagros y aún así murmuraba. Por eso Dios instituyó el tabernáculo, un lugar de encuentro y un sistema de sacrificios. Día tras día, sangre y perdón temporal. No era la solución final. Era una sombra que apuntaba al Cordero perfecto. La ley enseñaba que Dios es santo y que la vida humana, sin corrección, se desvía. Pero también mostraba misericordia, porque Dios proveía un medio para acercarse aún con culpa. El altar ardía, el incienso subía, y el pueblo aprendía que la adoración verdadera no es solo emoción, es reconciliación. En el día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote entraba con temor y con sangre, no para impresionar, sino para recordar que el pecado tiene costo, y cada sacrificio repetido declaraba una verdad silenciosa. Esto aún no es definitivo. Tras 40 años, Israel quedó frente a la tierra prometida. Moisés le vio, pero no entró. Entonces Dios levantó a Josué para introducir al pueblo. La pregunta ya no era solo salir de Egipto, la pregunta era si serían fieles en la abundancia. La siguiente parte mostrará que la batalla más difícil no siempre es romper cadenas visibles, a veces es permanecer leal, cuando el corazón se siente libre para olvidarse de Dios. A la salida de Egipto no fue un simple cambio de territorio, fue una escuela de fe. Dios les mostró que no solo sostiene con poder, también sostiene con provisión diaria. Por eso el maná aparecía cada mañana. Era como decirles: no viven del miedo, viven de mi cuidado. Pero el desierto también sacó a la luz lo que estaba escondido. El pueblo fabricó ídolos, se impacientó, olvidó rápido. Y allí se ve la paciencia de Dios otra vez. Corrige, perdona, renueva el pacto y vuelve a guiar. Cada etapa repite la misma verdad. Dios busca un pueblo con corazón, no solo con costumbres. Al final del camino, Josué recibe un encargo claro. Ser fuerte no era solo cuestión de carácter, era cuestión de obediencia, porque la promesa se hereda caminando, no solo escuchando. Y aún así, incluso la tierra prometida no sería el final, sería otro escenario para revelar la necesidad de un rescate más profundo. Antes de entrar, Dios les recordó su historia y les pidió elegir. Les dijo que la fe no es un recuerdo,
Es una decisión diaria. Y cuando finalmente cruzaron, las piedras del Jordán quedaron como memorial. Cada piedra decía: ansí, Dios te trajo hasta aquí. También puede sostenerte mañana. El pacto se renovó con palabras simples. Obedecer traería vida, y desobedecer traería ruina. No era amenaza, era medicina, y señalaba que hacía falta un corazón nuevo, real. Josué guió al pueblo a cruzar el Jordán. Las aguas se detuvieron, y la tierra prometida dejó de ser un sueño. Jericó cayó no por superioridad militar, sino por obediencia. Israel se asentó y cada tribu tomó territorio. Parecía el comienzo de una etapa estable, pero pronto quedó claro que la mayor amenaza no venía de afuera, venía del olvido. Sin un liderazgo firme, cada quien empezó a vivir según su propia medida, y el pueblo entró en ciclos repetidos en pecado, opresión, clamor, liberación, y otra vez pecado. Fue el tiempo de los jueces Débora, Gedeón, Sansón, instrumentos imperfectos en una nación inestable. Cansados de la incertidumbre, pidieron un rey. Querían parecerse a las otras naciones. Dios permitió y Saúl subió al trono en apariencia fuerte, obediencia débil. Después, Dios escogió a David, un pastor con corazón sensible al arrepentimiento. A David le dio una promesa decisiva: de su linaje vendría un rey cuyo reino no tendría fin. Salomón heredó el trono y construyó un templo majestuoso. Por un tiempo, la adoración floreció, pero el corazón se dividió, y el reino también. Israel quedó al norte y Judá al sur. Dos coronas, dos caminos, y una misma tentación han sustituir a Dios por ídolos. Entonces Dios levantó profetas. No eran adivinos para entretener, eran voces que ardían. Denunciaban la injusticia, la idolatría y la hipocresía religiosa, y al mismo tiempo anunciaban esperanza en un pacto nuevo, un corazón nuevo, un espíritu derramado. Aún así, el pueblo endureció el oído y el juicio llegó. Asiria aplastó al reino del norte. Babilonia arrasó, Judá, Jerusalén ardió. El templo cayó, y el pueblo fue llevado al exilio. Junto a ríos extraños cantaron con lágrimas y preguntaron si Dios los había olvidado. Pero Dios no se olvida de sus promesas. En el exilio siguió hablando. Habría retorno, habría restauración, habría redención. Después de 70 años, un remanente volvió, reconstruyó muros y levantó el templo. Sin embargo, algo faltaba: la gloria no regresó como antes. El cielo entró en silencio, y ese silencio preparaba el anuncio más grande. Los profetas habían señalado una figura, un ungido que cargaría la culpa del pueblo, un rey justo y humilde, un pastor que reuniría lo disperso. Pasaron generaciones sin voz profética. 400 años de espera. Parecía que el cielo estaba cerrado, pero el silencio no era ausencia, era gestación. La siguiente parte nos llevará a ese amanecer, aun cuando Dios, en lugar de enviar otro mensajero, decidió venir él mismo. En Babilonia, lejos del templo, aprendieron a orar sin paredes, aprendieron a cantar sin instrumentos, y entendieron que Dios no estaba preso de una geografía. Esa lección sostuvo al remanente y preparó la idea de una fe del corazón. Cuando regresaron, reconstruyeron el altar primero. Eso mostraba prioridad en levantar casas, volver a la presencia. Pero aún con muros, el pecado seguía. Por eso los profetas hablaron de un pacto interior. No solo ley en piedra, sino vida en el corazón. Ese anhelo quedó en espera, hasta que la respuesta nació en Carna, Belén, en un lugar pequeño, casi invisible en el mapa. Y sin embargo, allí comenzó el punto de quiebre de la historia. Jesús nació sin privilegios, no en palacio, sino en sencillez. Los ángeles anunciaron paz, y los pastores fueron los primeros testigos. La idea era escandalosa. A Dios se acercaba no como trueno distante, sino como carne y humanidad. Jesús creció en silencio, trabajó con sus manos,
y al iniciar su ministerio habló con autoridad, no solo enseñaba, revelaba el corazón del Padre, llamó a los cansados, confrontó a los hipócritas y abrazó a los rechazados, sanó enfermos, liberó oprimidos, perdonó pecadores, tocó lo intocable y devolvió nombre a quienes vivían sin dignidad. Pero su mensaje dividió. La religión sin amor se sintió expuesta. El poder político se inquietó, y la multitud osciló entre admiración y miedo. Jesús no vino a levantar un ejército, vino a ganar la guerra que nadie ve en la guerra contra el pecado y la muerte. En una cena final, el significado se volvió claro. Tomó pan y copa, habló de un pacto nuevo y de sangre derramada. No era poesía, era anuncio. El Cordero verdadero estaba listo para cumplir lo que la Pascua solo había simbolizado. Luego vino la traición, el arresto, los falsos testimonios, la violencia. Lo coronaron con espinas, lo ridiculizaron y lo llevaron al Gólgota. En la cruz, Jesús cargó con la culpa del mundo, no solo dolor físico, también el peso moral y espiritual de la humanidad. Cuando declaró, todo está cumplido, el velo se rasgó y la creación tembló, como si el cielo confirmara el pago. Una piedra en guardias en silencio, parecía derrota, pero al tercer día, el silencio se rompió, la tumba quedó vacía. Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos. La muerte había perdido su autoridad. Antes de ascender, dio una comisión a llevar esta noticia a todas las naciones. Poco después, en Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado. Hombres temerosos se volvieron testigos valientes. La iglesia nació, no como edificio, sino como comunidad transformada. Con el crecimiento llegó la persecución, y en medio de esa presión apareció un giro imposible en Saulo, perseguidor de cristianos. Fue confrontado por Cristo y transformado en Pablo. Desde entonces, el Evangelio cruzó fronteras, idiomas y culturas, y la historia siguió avanzando hasta alcanzarnos. Pablo recorrió caminos polvorientos y ciudades llenas de ídolos. En cada lugar predicó a Cristo con la misma convicción. A nadie se justifica por obras. Todos necesitan gracia. Fundó iglesias, formó líderes y escribió cartas para corregir, animar y enseñar. Y cuando lo encerraron no se cayó. Convirtió la prisión en púlpito y el dolor en testimonio. Esa expansión no fue casual. Fue el efecto de una noticia que no se puede borrar. Sí, Jesus vive. El perdón es real y el miedo pierde autoridad. Por eso los creyentes compartían el pan, cuidaban al pobre y resistían sin odio. No ganaban por fuerza, ganaban por fidelidad. Esa esperanza puede sostenerte hoy donde estés y te sostendrá hasta el final. El Apocalipsis no fue escrito para crear terror, sino para revelar quién gobierna cuando la historia parece fuera de control. Juan, exiliado y solo, recibe una visión. El cielo se abre y Cristo aparece glorificado. El mismo Jesús que nació en sencillez, ahora se muestra con autoridad. Su presencia recuerda que la cruz no fue el final, fue el trono por el camino del sacrificio. Juan ve iglesias, lámparas y mensajes directos que corrigen y animan. Ve un trono rodeado de adoración y ve un libro sellado, símbolo del destino del mundo. Nadie puede abrirlo hasta que aparece el Cordero, no como víctima derrotada, sino como el único digno. Cuando el Cordero abre los sellos, la realidad se sacude en guerras, hambre, muerte, sistemas opresivos y engaño espiritual. En medio de esa tensión, surge un pueblo fiel, no perfecto, pero firme, gente que resiste la mentira y se aferra al nombre de Cristo. Y entonces llega el punto culminante, el cielo se abre, el Rey aparece como juez justo, el mal es desenmascarado y el acusador es derrotado. El último enemigo, la muerte, pierde su lugar. Después, Juan contempla lo que toda la historia estaba esperando: un cielo nuevo y una tierra nueva. La ciudad santa desciende
como una novia preparada. Y una voz declara que Dios habitará con los hombres. No más separación, no más lágrimas sin respuesta, no más luto interminable. La muerte ya no gobierna, la oscuridad ya no domina. La presencia de Dios ilumina todo. Ahí termina el gran arco. En Génesis, el ser humano fue expulsado del jardín. Al final, Dios trae su morada al encuentro del ser humano. La historia comenzó con ruptura y termina con comunión. Y ahora vuelve la pregunta que atraviesa toda la Biblia: ¿dónde estás tú? Porque esta narrativa no es solo información religiosa, es una invitación. Cristo cargó tu culpa para darte su vida. La puerta sigue abierta. La gracia sigue disponible. Si este video te ayudó y quieres más relatos bíblicos narrados con profundidad y sencillez, suscríbete ahora mismo, porque cuando entiendes la Biblia, entiendes la vida y nada vuelve a ser igual. Si has vivido con culpa o miedo, recuerda esto: todavía hay camino de regreso, no por tus méritos, sino por el mérito de Cristo. Arrepentirse no es hundirse en vergüenza, es girar hacia la luz. Creer no es negar la realidad, es confiar en el Salvador en medio de la realidad. Y seguir a Jesús no es religión vacía, es vida nueva sostenida por gracia. El final es luz. La nueva creación es más que paisaje bonito, es justicia completa, es verdad sin manipulación, es relaciones sin traición, es descanso sin ansiedad. La Biblia habla de un río de vida y de un árbol que sana, como señal de que Dios no solo perdona, también repara. Lo que el pecado rompió, Cristo lo restaura. Si quieres responder hoy, hazlo con sencillez. Di: Señor Jesús, creo en ti. Perdóname, guíame y hazme nuevo. Y comienza con un paso. Lee, ora, obedece un día a la vez. La fe no crece con prisa, crece con constancia. Y cuando tropieces, vuelve. Dios sostiene a los que se acercan. No estás tarde, la puerta está abierta y Cristo te espera hoy.